Hola, hola, bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra lectura de la Biblia. Hoy entramos en el capítulo 3 del libro de Juan y veremos el nuevo nacimiento. Esa profunda conversación que tuvo Jesús con un fariseo llamado Nicodemo. Y le dijo, ¿qué es lo que necesitas saber para entrar al reino de los cielos? Así que preparémonos para esta enseñanza de hoy. Yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a ver cuál es el camino hacia Dios, porque hay un camino para seguir y poder llegar a ver el reino de Dios. Hay un dato que es muy importante a tener en cuenta en esta lectura. Tenemos que recordar que dado a nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, se ha creado una separación por nuestra parte entre Dios y nosotros los seres humanos. Eso lo podemos leer en Isaías 59:2. Te animo a que tú lo leas. Y también en Romanos 3:23, donde leemos que estábamos destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia es que a través de Jesucristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados y podemos recibir vida eterna. Hubo un sacrificio, hay alguien que se entregó por nosotros para morir en la cruz del Calvario, para reconciliarnos con nuestro Padre, para que nuestro Padre ya no gire su rostro de nosotros, como lo dice Isaías 59:2, y que Él ponga su mirada en nosotros. Y eso es realmente hermoso. Así que si tú estás viendo este video y no eres salvo, no has aceptado a Jesús, yo te animo a que puedas hacerlo, a que te quedes mirando este video. Y a los que sí lo hemos aceptado, pues que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, de sus escrituras, porque aquí es donde se nos va a revelar el carácter, el corazón de Dios, y esto es lo que va a transformar nuestra vida. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios y disfrutar de su presencia y por ende de sus bendiciones? Recordemos que en el capítulo anterior vimos que volvernos a Dios no es por medio de un corazón materialista y mundano, como vimos aquí en los mercaderes, que solamente se preocupaban por sus cosas y por hacer dinero y por hacer lo suyo. Eran materialistas y eso a Dios no le agrada. También podemos ver aquí los primeros creyentes en Jerusalén, que parecía que ellos se habían quedado asombrados, ¿no?, por las señales que Jesús hacía. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, dice, y no tenía necesidad de que nadie le dijera, porque Él sabía lo que había en el corazón humano. Él sabía que esta fe que ellos estaban mostrando aquí era una fe que no era genuina, era solamente por las evidencias que ellos habían obtenido, pero que su corazón estaba realmente muy lejos de Dios. Y entre estas personas se encontraba Nicodemo. Pero ¿qué pasó con Nicodemo? Hubo una gran diferencia. Él no se conformó con ver solamente esas señales o con verlo de una forma superficial. Él dijo, yo tengo que buscar a Jesús. Yo tengo que hablar con este hombre. Yo tengo que ir ya y necesito tener una larga conversación con él, porque hay cosas que quizá él tenía sus dudas, él tenía preguntas incógnitas en su vida, ¿no? Como nosotros hoy en día podemos tener nuestras dudas, nuestras preguntas, no sabemos muchas cosas, pero tenemos que ir a la fuente correcta, así como lo hizo Nicodemo, profundizar con Jesús, porque Él es el único que nos va a dar claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues pasando tiempo con Él en su presencia y leyendo su palabra. Recordemos que Jesús conoce nuestro corazón. En Juan 6:66 también vemos cómo algunos de sus discípulos se volvieron atrás. Discípulos de Él que decían seguirlo, amarlo, que iban a servirle, se volvieron atrás porque simplemente su fe no era genuina. Así que aquí vamos a ver cuál es ese camino que tenemos que seguir, cuáles son esas características espirituales que nos llevan al reino de Dios. Empezamos nuestra lectura, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y vamos a ver quién era este hombre, quién era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y miembro del consejo judío llamado Sanedrín. Él visitó a Jesús de noche para hablar con él y aprender de sus enseñanzas, lo que acabamos de comentar. Jesús le habló sobre la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente para entrar en el reino de Dios. Este hombre era un fariseo, era un hombre muy inteligente, muy sabio, era un hombre de alto rango. Pertenecer al Sanedrín no era cualquier cosa. Vamos a ver para tener más conocimiento y más información qué era el Sanedrín. Era un consejo judío compuesto por líderes religiosos y civiles en la época de Jesús, formado por 71 miembros, incluyendo sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos.
Nicodemo pertenecía a este consejo y estos eran hombres pues muy sabios, muy inteligentes. Recordemos que los fariseos se sabían la ley a rajatabla, tenían mucho conocimiento, eran personas importantes en aquel tiempo. Para poner un ejemplo quizá, no sé si cabe, ¿no? Pero para quizá poder entendernos un poco más, el Sanedrín era como decir el Consejo de los Diputados, donde habían muchas personas que representaban áreas importantes en aquel tiempo. Nicodemo era un hombre también religioso y piadoso. También era un hombre humilde y respetuoso. Vemos cómo llamó aquí en el versículo 2, ahora lo vamos a leer, a Jesús Rabí, siendo él el hombre que era, siendo Nicodemo un hombre de alto rango. Estaba acostumbrado a que siempre se dirigieran a él con respeto, pero más sin embargo, él lo hizo así con Jesús. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aquí vemos la conclusión a la que llegó Nicodemo. Dijo, es imposible que este hombre sea un mortal más. Aquí hay algo que yo quiero saber. O sea, Dios está con él, porque si no, él no haría las señales que hace. Juan no nos da el dato de por qué Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche, pero hay muchos estudiosos de la Biblia y comentaristas que llegan a diferentes conclusiones, y aquí en mi Biblia de estudio Reina Valera me gusta el comentario que dice: probablemente fue Nicodemo de noche para mantenerlo en secreto y proteger su reputación. Recordemos que él era un fariseo, y si los demás miembros lo miraban hablando con Jesús largas horas o no sé, conversando con él, iban a decir ¿qué hace? Recordemos que ellos estaban muy en contra de Jesús y de sus enseñanzas. Otro motivo puede ser para evitar la demora debido a las multitudes. Recordemos que Jesús era perseguido por muchas personas y él habrá pensado, si voy de día, pues no voy a poder tener tiempo, no voy a poder incluso acercarme a Jesús porque la multitud me lo va a impedir. Otro motivo puede ser para asegurarse de la privacidad de la conversación o simplemente porque no podía esperar más. Seguramente él quería hablar largas horas con Jesús y no quería ser interrumpido. Y si fue de noche, también dicen que puede ser porque él no podía esperar hasta el día siguiente. Él dijo, yo tengo que hablar hoy, de hoy no pasa que yo hable con Jesús porque estoy intrigado. Necesito saber qué es lo que hay en él que hace estas señales poderosas que hace, y algo se despertó en Nicodemo. No importa cuál fuera el motivo, lo que sí nos queda claro es que él estaba deseoso por hablar con Jesús. Continuamos con el versículo 3. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos que Jesús es tajante, le responde al grano. Jesús pudo haberle dicho, actuado de otra manera hacia él, decirle, ay Nicodemo, felicitarlo, ¿no? Por lo inteligente que era, por ser miembro del Sanedrín, porque era un hombre de alto estatus, porque por haberse interesado en su persona. Jesús le pudo haber dado la palmadita en la espalda, Nicodemo, gracias por venir a hablar conmigo, siendo tú quien eres. Pero Jesús no se anduvo con rodeos ni poniendo ni maquillando el asunto, digamos, sino que fue directamente al grano y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esto nos da una gran enseñanza a nosotros. Debemos de hablar el evangelio claro, tal cual es, no importa con la persona que estés hablando, pero tenemos que decir la palabra de Dios sin maquillarla, sin quitarle y sin ponerle. Vemos aquí esto como Jesús le dijo a Nicodemo, puede ser la persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? La persona más importante del mundo, pero si quieres ver el reino de Dios, debes nacer de nuevo. No hay de otra. También algo que podemos ver aquí es que por muy religiosa que sea la persona, por muy espiritual que parezca ser, porque recordemos que por fuera podemos ser una cosa, pero lo que Dios ve es el corazón. Miremos aquí la enseñanza del capítulo 2, ¿se acuerdan? Y además lo hemos comentado antes. Jesús ve el corazón. A Jesús no lo podemos engañar. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Él lo relacionó con términos terrenales, pero Jesús hablaba en términos espirituales. Nota importante, Nicodemo como hombre religioso y piadoso llevaba toda su vida intentando cumplir la ley.
Vivir en santidad, llevar las normas de la ley a rajatabla, lo que decía, tener que cumplirlo. Llevaba toda su vida intentándolo, pero era consciente de sus repetidos fracasos. Jesús le ofrecía una transformación interna que era lo que él deseaba. Hay personas que están atadas a diferentes pecados, intentan salir de esos pecados, intentan cumplir lo que Dios dice que se haga, saben que no está bien, pero no encuentran la manera. ¿Saben por qué? Porque la transformación tiene que ser interna. Jesús no hablaba en términos naturales sobre un nuevo nacimiento, sino de una transformación interna que cambiaría la vida de Nicodemo. Versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a analizar esto. Sobre el versículo 5 hay múltiples interpretaciones de esta frase. Una a descartar es la de que obtenemos la salvación por medio del bautismo, porque como aquí dice, te digo, le dice Jesús, que si no naces de agua y del Espíritu no verás el reino de los cielos. Y hay muchas personas que lo han leído fuera de contexto y se quedan solamente con ese pasaje, pero esta explicación sería antibíblica. No somos salvos a través del bautismo en agua. Y vamos a descartar esa explicación porque iría en contra de toda la palabra de Dios. La salvación no es por obras externas, sino por una actitud interna de transformación en el corazón a través de la obra redentora de Jesús. Una posible interpretación a este versículo puede ser que Jesús se refería al ministerio de Juan el Bautista y su bautismo de arrepentimiento, porque estamos en el libro de Juan. Juan ejercía aquí el bautismo, entonces como estamos en este contexto, probablemente Jesús se podría estar refiriendo a eso. Al bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, porque ese es un paso que uno da, ¿verdad? Cuando uno acepta a Jesús en su corazón. Este es un paso previo para la experiencia del nuevo nacimiento. Me arrepiento y acepto a Jesús. Pero el bautismo no nos salva. Y para que no quede duda, aquí nos lo deja claro en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús, cuando está hablando del nuevo nacimiento, no se está refiriendo a una experiencia externa o física, sino del Espíritu. Versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y aquí hay algo que podemos observar, que primero le dice, te haya dicho, refiriéndose a él, y luego cambia, tienen, en plural, está refiriéndose a más personas. Y podemos ver que probablemente Jesús se está refiriendo a los demás miembros del Sanedrín, en plan a tus amigos, a tus compañeros, no solamente tú, Nicodemo, sino también tus compañeros judíos, tus compañeros fariseos, tienen que nacer de nuevo si quieren ver el reino de los cielos. Y si lo ampliamos un poco más, nos incluye hoy en día también a nosotros. Tenemos que nacer de nuevo si queremos ver el reino de los cielos. Versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí vamos a ver esta explicación que quiere decir esto del viento sopla y por qué Jesús usa esta metáfora. Jesús usa el viento para ilustrar la obra del Espíritu Santo. El viento es algo que no podemos controlar ni entender completamente, pero podemos sentirlo y oírlo. El nuevo nacimiento espiritual es obra del Espíritu Santo. Nosotros no comprendemos todo acerca de cómo sucede esta obra, ¿no? Al igual que no comprendemos todo acerca del viento, pero vemos sus poderosos efectos. Sabemos lo que puede llegar a ser el viento, ¿no? Lo mismo con el nuevo nacimiento. Por ejemplo, podemos pensar en una persona transformada. Piensa en una persona que ha sido lo peor de lo peor, digamos, pero luego viene a los pies de Cristo y empiezas a ver un cambio en esa persona y dices, pero ¿qué le está pasando a Juanito? Que míralo cómo está de diferente y algo le está sucediendo. Empieza a ver una transformación en su vida, algo que no podemos explicar, pero que es algo que se produce de dentro, de lo más profundo del corazón, una obra hecha por el Espíritu Santo de Dios que nosotros no entendemos y hay cosas que no vamos a entender, pero
es algo que es evidente. Podemos ver el efecto, podemos ver la evidencia en esa persona, cómo está siendo transformada. En nuestro ministerio hay muchos testimonios de personas que antes eran drogadictas, adictas a diferentes tipos de drogas, que no eran ya nada, nadie daba ni un centavo por estas personas. Estaban ya como para la sociedad, ya no eran nada, eran insignificantes. Pero Cristo Jesús, con su amor infinito, con ese sacrificio hermoso, los salvó, los rescató, y hoy en día estas personas son líderes, son pastores, son evangelistas. ¿Qué sucedió en ellos? No lo sabemos. O sea, sabemos que es obra de Dios, pero quiero decir, es una obra interna que no podemos explicar. Es algo que es simplemente hermoso. Entonces, por eso Jesús usa la explicación del viento. No lo podemos ver, no sabemos su historia, pero sí podemos ver sus efectos. Lo mismo sucede con el nuevo nacimiento, con la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Él seguía confundido, no estaba entendiendo nada. Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Es que la verdad es que es muy curioso, porque recordemos que él era un maestro de Israel, él era un fariseo. Y estas personas, lo que he dicho repetidas veces, se sabían la Biblia de principio a fin, toda, completa. Y le dice Jesús, tú eres maestro de Israel, tú eres un miembro del Sanedrín y no sabes esto que yo te estoy diciendo, no lo puedes entender. Y es que eso pasa hoy en día también. Hay personas que pueden ser muy inteligentes, muy sabias, tener muchos estudios, pero se cierran a la verdad de Cristo, se cierran a la palabra de Dios. Empiezan a confiar en sus propios conocimientos o sus propias explicaciones, a buscar sus teorías, ¿no? Y no se abren a decir, voy a ver si esto que dicen por aquí es verdad. Voy a probar a ver. Por eso aquí podemos ver que Nicodemo también era un hombre sabio, y esa es una señal de sabiduría y de humildad de corazón de Nicodemo, que a pesar de su gran conocimiento, él tuvo curiosidad y quiso experimentar esta reunión, esta conversación con Jesús. Él no se conformó con poco. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesús le explica la autoridad y veracidad de su palabra. Jesús está afirmando que lo que él y sus discípulos saben y han visto lo están comunicando a otros. Ellos tienen un tesoro en sus manos, lo están compartiendo, lo están comunicando a otros. Jesús está hablando de su conocimiento y experiencia directa con Dios y su plan de salvación. Y también señala que a pesar de su autoridad, sus señales, sus prodigios, de todas las verdades que él y sus discípulos les están diciendo, aún así la gente no está recibiendo su testimonio, no creen en él, le están dando la espalda y su mensaje no está llegando a ellos. Lo mismo pasa hoy en día. Vemos que este mundo se pierde cada vez más, pero la gente se cierra en su razonamiento y no escuchan el mensaje. Incluso hay gente que dice ser cristiana, pero que deja mucho que desear. Tengo yo aquí en mis notitas. No somos perfectos, porque no somos perfectos, perfecto solamente es Dios. Pero al menos se trata uno va intentando, ¿no?, ir haciendo la voluntad de Dios, ir acercándose a Dios, buscándolo. Pero la verdad es que las personas que hoy en día no conocen a Cristo Jesús se cierran y simplemente no lo aceptan, no creen y ya está. Pero vamos a ver aquí más adelante que la palabra de Dios dice, o lo tomas o lo dejas. Si tú lo aceptas, serás salvo. Si no lo aceptas, ya tienes firmada tu sentencia. Entonces aquí vemos que Jesús dice, les estoy diciendo, les estoy comunicando, pero no creen. Continuamos y dice el versículo 12, si les ha hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Es que es así, tal cual. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Imagínense, Jesús es el único que ha ido al cielo y ha regresado para venir a comunicar su verdad aquí en la tierra, aquí a nosotros. Y aún así, las personas no creían en él, no le aceptaban, no recibían su mensaje de salvación. Entonces dice, si les hablo de las cosas naturales, terrenales, ¿cómo me voy a poner a explicarles las celestiales y espirituales? Si no las van a creer, ni siquiera las van a entender. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Qué quiere decir esto que dice aquí? Que así como Moisés levantó la serpiente, lo vamos a ver. Jesús usó la historia para ilustrar el mensaje de salvación que estaba a punto de entregar. Esta es una historia del Antiguo Testamento que vemos en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Yo te animo a que lo puedas leer. Moisés en el desierto prefiguró la crucifixión al levantar una serpiente de bronce en medio de un pueblo que estaba a punto de morir por mordeduras venenosas de serpiente. El suceso señalaba a Jesús que sería levantado en la cruz como sacrificio para salvación. Vamos a explicar un poquito más esto. El contexto es que el pueblo de Israel, como en tantas ocasiones, se habían quejado por las duras condiciones en las que tenían que viajar para llegar a la tierra prometida. Dios se enfadó tanto e hizo una invasión de serpientes venenosas. Él provocó que los invadieran. Pero luego le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera en un palo largo, en un asta, digamos, y que la levantara. Y todo aquel que mirara esa serpiente de bronce iba a ser salvado o sanado de las mordeduras. Entonces, ¿qué quiere decir esto de levantamiento? Serpiente en el palo fue levantada en el Antiguo Testamento para que pudieran verla y ser sanados. Jesús en la cruz fue levantado, crucificado, para que todos los que miren a Él, para que todos los que miren a Jesús en la cruz a través de la fe, puedan ser salvos del pecado y recibir vida eterna. Este es el contexto por el cual aquí vemos que Jesús dice esto en el capítulo 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Por eso podemos ver aquí que la Biblia, y en muchas partes más de la Biblia, es una concordancia. No importa si es Antiguo o Nuevo Testamento, es palabra de Dios y va amarrada lo uno con lo otro. Esto es muy importante de saber. Así que recordemos mirar a Jesús, levantar nuestra mirada a Jesús para poder ser salvos. Yo espero que haya sido de bendición. Voy a dejar este video hasta aquí para que no sea muy largo y luego vamos a continuar del versículo 16 al versículo 36. Aquí vamos a ver este famoso y hermoso versículo que nos habla del amor infinito de Dios para toda la humanidad, que entregó a su Hijo para que la humanidad, para que todos pudiéramos ser salvos. Y vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. También vamos a ver el testimonio final de Juan el Bautista. Y yo espero que este video haya sido de bendición y nos vemos en el próximo video donde vamos a terminar el capítulo 3. Te invito como siempre a que puedas suscribirte a mi canal, que le des me gusta al video, que comentes, que lo compartas y que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, Rebeca Perdomo. Te dejo aquí en la descripción del video el enlace para que puedas acceder y deseo que Dios te bendiga grandemente.